Capítulo 18. Juego de sombras. Había una vez, hace mucho tiempo, en un mundo subterráneo conocido mundialmente por todos los seres sobrenaturales como el inframundo, un bastardo hijo de su madre llamado Rizebin Liban Lucifer. Este pequeño y talentoso demonio, dueño de un intelecto altamente privilegiado y un poder tan vasto que superaba con creces incluso a los demonios más poderosos de su generación, era el hijo del rey demonio Lucifer y la ex esposa de Adán, Lilith, primogénito y próximo heredero al muy codiciado trono del inframundo. Criado en cuna de oro y educado bajo los muy cuestionables códigos demoníacos de esas lejanas épocas, este pequeño demostró a temprana edad dotes intelectuales tan impresionantes que el mismísimo rey demonio original, Satanás, se involucró personalmente en la educación del joven Lucifer. Bajo la tutela del diablo, el joven Lucifer creció en sabiduría y poder. En unas cuantas décadas, pudo hacer lo que nadie pudo hacer en siglos, logró hacer que Satán lo tomara en cuenta a la hora de luchar. Era un verdadero hito. Obligar al rey a ponerse serio en un combate, aunque este mismo sea de práctica, es incluso ahora una hazaña digna de mención. Sumado al extremadamente raro talento con el que fue bendecido, solo había una conclusión lógica. Este hombre era un prodigio. Y como prodigio que era evidente que buscara prodigios como él. Lo que lo impulsó en la noble tarea de formar y entrenar a un joven aprendiz. Euclid Lucifugus. Primogénito del líder del noble clan Lucifugus, clan que por cierto servía a la casa de Lucifer desde sus inicios, este joven de cabellos plateados era poseedor de un intelecto y poder tan grandes que muy pronto terminó siendo la mano derecha del mismísimo hijo de Lucifer. Entonces sucedió. Las grandes guerras entre las facciones judeo-cristianas. Con las muy predecibles muertes de sus padres y parientes cercanos, el ahora único Lucifer en existencia quedó sin motivos para vivir. Los dos dragones celestiales fueron sellados eternamente en unos aparatos especiales creados por Dios. Dios murió. Azazel no quería guerra. Michael se recluyó en el cielo. Satanás, quien era considerado por el Lucifer como su segundo padre, se había inmolado junto a la bestia del Apocalipsis. Ahora tenía la responsabilidad de cargar con todo el poder del inframundo. No había derecho. ¿Acaso ese era su destino? ¿Vegetar en una aburrida oficina, firmando aburridos papeles y fornicando sin parar para conseguir descendencia? Absolutamente no. No, no, y mil veces no. Ese no podía ser su destino. Simplemente no podía serlo. Así que, con esa idea en mente, abandonó el inframundo, y por lógica a la facción de los Maoru ancestrales. Coincidentemente en el momento crítico de las guerras de sucesión. Resultando con la avasallante victoria de la facción anti-Mao. Sin motivos para vivir, llegó a pensar que solo era un objeto con la capacidad de pensar, sin ilusiones, sin esperanzas, solo materia inerte, obligado a vivir por cientos de miles de años viendo a todos los imperios humanos caer y volviendo a resurgir de sus cenizas, haciendo de esto un muy cuestionable pasatiempo. Troya. Darío el Grande. Alejandro Magno. Calígula. Atila. Los Borgia. Las cruzadas. La peste negra. La colonización de América. La guerra de los 100 años. Britania. Napoleón. La teoría de la evolución. Stalin. Hitler. Todas las guerras mundiales. La bomba atómica. La guerra de Vietnam. La Guerra Fría. Incluso actualmente en el conflicto de nuestros hermanos en el Medio Oriente. Solamente digan cualquier evento registrado en la historia de la humanidad, y les aseguro que Rizebin estuvo involucrado personalmente en estos incidentes. Tal vez llegaría el día en que este mismo demonio destruirá a toda la humanidad. Y casi lo logra una vez. De no ser por la oportuna aparición de Satán. Decir que Rizebin no estaba estupefacto es como decir que Falvium Asmodeus es el demonio más trabajador del mundo o que Azazel no es un pervertido. Estaba vivo. El muy hijo de su igual madre estaba vivo. Después de desquitarse de lo lindo con su padrino, hundiendo el próspero continente de la Atlántida en el proceso, Rizebin Liban Lucifer encontró un motivo para vivir. Se encontró una mujer que en verdad lo amaba, fornicó como loco durante varias décadas, fundó una organización criminal reconocida a nivel mundial, y gracias a Euclid pudo joder a los demonios de su generación y a los Mao actuales, un poco, nótese el sarcasmo. Entonces sucedió algo verdaderamente inesperado. Después de decenas de décadas de muchísimos placenteros intentos, nació su primer y único hijo que para su gran decepción, demostró ser un tarugo en todo el peso de la palabra. Un gran cobarde, imbécil, maricón, pelele, falto de cerebro, idiota, aborto de topo. Rizebin tenía una muy mala impresión de su hijo. No era espectacularmente fuerte, ni inteligente. No era alguien fuera de lo común. Era uno más del montón.
Satán, gracias a la divina cualidad de la omnisciencia que adquirió de Dios al asimilarlo, comprendía cómo se sentía su ahijado, así que éste, usando sus enormes dotes intelectuales, logró animarlo. ¿Qué pasaría si tu hijo te diera un nieto más poderoso? La gloria se presentó ante los ojos del hijo de Lucifer. Encargando a Euclid una importante misión, el vástago de Lucifugus recorrió discretamente todo el inframundo buscando una diablesa digna de perdurar el legado Lucifer. Quién sabe, tal vez ese sería su destino. Educar al demonio definitivo. Al cuarto y más poderoso superdemonio en la historia. Alguien que pudiera superar al mismísimo Satanás. Había encontrado su motivo para vivir. Pondría a disposición de su amado nieto todas sus facultades, toda su ciencia y todo su afán. Crearía al demonio definitivo. Jejejejejejeje, todas las posibilidades que se abrían ante él. Un nieto con poder de la destrucción de Baal. Un nieto con la regeneración y virtual inmortalidad de un Fénix. Un nieto con la habilidad de Worthlessness del clan Belial. Un nieto con el inmenso talento mágico del duque Gremory. O un Glacial a bolas. Naverius. Astaroth. Sitri. Abaddon. Bule. Existían tantas posibilidades. Al diablo Circeps Lucifer con su verdadera forma. Al diablo Ajuca Belzebub con su fórmula Kankara. El superdemonio que él entrenaría se los chingaría con los ojos cerrados y dos brazos en la espalda. Pero como, valga la redundancia, al destino le encanta joderle la vida a todo el mundo, algo inesperado sucedió. Algo muy predecible. ¿Cómo no lo vio venir? El nieto de Lucifer había embarazado a una humana. Fue la gota que colmó el vaso. Había sido un estúpido, sabiendo que su hijo era tal vez el demonio más imbécil de la historia de la malignidad. Y que por alguna muy extraña razón a estas alturas del partido seguía siendo virgen. ¿Cómo no considerar la remota posibilidad que su hijo se cansara de la paja y comenzara a tomarse su labor como varón más en serio? ¿Cómo pudo ser tan increíblemente iluso? Por Satán. Ahora el Pelé le parecía a él. Lamentablemente, lo hecho, como dice el famoso dicho, hecho está. No podía remediarlo, es cierto. Pero podía evitar que sus planes se arruinaran definitivamente. Se juró a sí mismo que forzaría a su hijo a tomar el sendero de la oscuridad aunque fuera lo último que haga. El bastardo tataranieto del rey demonio Lucifer nació un día como cualquier otro, específicamente el 6 de junio del año XXXXXXXX. Bali Lucifer, su nombre. Producto de la blasfema unión entre el nieto de Lucifer y una humana. Un sangre sucia. En definición noble. Lo que teóricamente sería considerado un bastardo. Grande fue la impresión de Liban cuando se dio con la noticia que su nieto bastardo era el portador del Divine Dividing, las alas del dragón emperador blanco. Uno de los dos dragones celestiales sellados por Dios. Era obvio lo que debía hacer. Debía de matar a su nieto, extraer la Longinus, y convertir a su hijo en un demonio hecho y derecho como Satán manda. Y así pasaron 5 años acosando a su hijo sin parar, torturando a su nieto. Buscando que cualquiera de estos dos bastardos se convirtieran en el demonio definitivo. Infructuosos esfuerzos. Todos en vano. Su nieto escapó. Azazel se convirtió en su guardián. Tuvo que matar a su hijo y esposa para borrar las evidencias. Demonios. ¿Por qué nada le salía bien? A él. Al mismísimo descendiente directo de Lucifer. Un demonio de sangre pura. Un prodigio entre prodigios. Uno de los 3 grandes y todopoderosos superdemonios en existencia. No era justo. Sus ambiciones se fueron por donde la luz no entraba. Todo estaba perdido para él. Había sido un milagro tener un hijo de sangre pura en tan pocos intentos, sí, para nosotros los demonios, varias décadas son solo un suspiro, y dudaba mucho volver a repetir ese milagro. Es cierto que era pervertido, pero no para tanto. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que pudiera repetirse la oportunidad? ¿10 años? ¿20? ¿Un siglo? ¿Un milenio? La espera lo mataría. No podía esperar. Tenía que encontrar al demonio definitivo ya. Sumido en sus caóticos pensamientos, conjurando miles de posibilidades, todo su mundo se le venía abajo. Hasta que, de nuevo, el diablo le dio la solución en bandeja de oro. Algo que había conocido la luz desde hace 5 años, pero Satán recién daba a conocer a alguien. Un suceso tan importante que cambiaría los cimientos del mundo. Era algo tan ridículamente conveniente que cuando tuvo plena conciencia de lo sucedido rió. Se carcajeó como un loco durante más de 2 horas seguidas, tan pero tan fuerte que su pobre garganta tuvo que pagar el precio de su arrebato. Pero lo valía. Oh sí, definitivamente lo valía. Satán, después de cientos de miles de años, tenía un descendiente varón. Eso era lo que buscaba. El mensaje era más que evidente. El Armagedón se acercaba.
El verbo del infierno se había hecho carne, y nadie en la tierra, ni en el cielo o debajo de éste podría detener el inevitable fin de los tiempos. La batalla final entre el bien y el mal había comenzado. El reloj marcaba la hora. El tiempo apremiaba. El hijo de Lucifer sabía lo que tenía que hacer. Si era como las leyendas decían, incluso siendo un mocoso, este niño aprendería cientos de miles de años de conocimientos ancestrales en solo unos pocos años. Amén por la veracidad de esto. Decir que el pequeño Issei Odo era una esponja es un muy claro eufemismo. Aprendió a caminar a los 3 meses. A hablar a los 6 meses. A escribir a los 9 meses. Bueno, escribía pésimo. Pero valía el intento. Por lo menos se entendía lo que quería expresar. Aunque solo fueran su nombre, el nombre de su madre, su padre y el perrito que asesinó accidentalmente al darle de beber ácido muriático que encontró de casualidad en la cocina y como todo niño inocente confundió con agua. Detalles sin importancia. A leer al primer año. Su pensamiento lógico era del nivel de un adulto a los 2 años. Aunque tenía sus fallas, como todo niño, no podían contradecir la naturaleza. A los 3 años, no se le ocurrió mejor travesura que aromatizar la oficina de su padre con gas metano. Cuando Satán, inocente corderillo de Dios, cerró la puerta para fumar un cigarrillo. Creo que se imaginan qué pasó. ¡Boom! Si no fuera por la enorme resistencia que como diablo superior poseía de manera innata, seguramente Satán hubiera muerto carbonizado de manera muy dolorosa. No reclamó. Ni siquiera se molestó. Estaba feliz. Muy feliz. Solamente atinó a desternillarse de risa mientras felicitaba efusivamente a su pequeño hijo por su increíble ingenio. El primer intento de homicidio calificado del pequeño Issei. Como padre, no podría estar más orgulloso. Por supuesto que a Ricebim casi se le revienta el hígado de toda la risa que le causó este infantil no intencionado intento de homicidio hacia el rey demonio original. Su futuro discípulo había avanzado en su carrera de asesino en masa a pasos agigantados. Un poco después de ese incidente, su padre le enseñó matemáticas, ciencias, historia, latín clásico. Ya saben, lo típico de cualquier escuela. Reafirmando por qué entre la servidumbre se había ganado el apodo de el niño esponja, el pequeño Issei aprendía todo lo que cualquier universitario con doctorado en contabilidad y medicina general, y obviamente toda la educación superior humana, debería saber en el tiempo récord de 2 años. Nada de agentes biológicos desconocidos por una temporada. Era un gran alivio para su preocupada madre. Por algún sobrenatural motivo, aún para los mismos demonios, el pequeño Issei asimilaba todo el conocimiento sin ningún problema, salvo alguno que otro que ciertamente era especialmente difícil hasta para un genio. Simplemente era una máquina. Como se esperaba del anticristo. Estaba en una liga completamente diferente. Aunque su carácter infantil era muy marcado, el pequeño Youdou barra Esparda barra Satán tenía un nivel de pensamiento muy elevado. Pensamientos que no lograba expresar ya que nadie comprendía. Solo un ser con suficiente sabiduría era capaz de ver las verdaderas intenciones de las acciones del pequeño. A los 5 años de edad, el pequeño Issei conoció a quien sería su padrino y maestro durante 13 años seguidos. Aunque no lo demostrara, al momento en que el malvado hijo de Lucifer vio por primera vez a quien sería su discípulo, le dio un orgasmo mental de la emoción y terror. El poder de ese mocoso era jodidamente enorme. Lo dejaba a él, un superdemonio que superaba con creces el poder de los 4 hijos mayores de Satán juntos, como un maldito insecto. Que Lucifer ni que nada. El pequeño Satán superaba sus expectativas por mucho. Era perfecto. A Euclid le había encantado el muchacho, era evidente que se llevarían muy bien. Todas las maldades que harían juntos. Ay, si solo supieran. Añadiendo el absurdo Power-Up tipo Deus Ex Machina que significaba la posesión del antebrazo del dragón emperador rojo. El mismísimo anticristo destruiría a su nieto bastardo en un santiamén. Mataba 2 pájaros de un tiro, esto era increíblemente conveniente. Y así, dice Bim Liban Lucifer adiestró con toda su ciencia, todo su afán y todos sus vastos conocimientos al príncipe de las tinieblas, quien demostró al mundo sobrenatural que los demonios seguían siendo y siempre serían la raza más poderosa de la existencia. Fin de la historia. Niños, creo que comprenderán. Siempre quise hacer esto. ¿A quién engaño? A nadie le importa. ¿En qué nos quedamos? Oh, ya lo recuerdo. Inframundo. ¿Pero quién carajo hizo esto? Fue el desgarrador grito del ángel caído conocido con el sobrenombre de El Relámpago de Dios que comenzó toda la locura en el Instituto de Investigación Grigori. Y no era para menos. A pesar de las múltiples guerras en las que había luchado.
A pesar de todos los enemigos que tuvo que asesinar con sus propias manos. A pesar de habérsele roto el alma al contemplar el cuerpo sin vida de su amada Shuri. El gran y poderoso Kadre Barakiel no pudo evitar su horror al ser testigo del trabajo de un monstruo genuino. Decenas de cuervos de plumas negras salieron embalados a registrar los alrededores del recinto, furiosos. El sentimiento general era evidente. Su sangre hervía. Querían matar al maldito bastardo hijo de puta que había cometido esa aberración. Solo un enfermo mental con ni un sentido del control hubiera podido cometer esa aberración contra la naturaleza. Y no era para menos, el espectáculo que se ofrecía a los ojos de los incrédulos y totalmente horrorizados caídos era mórbido, en todo el peso de la palabra. Empalados en unas estacas de hielo, dos ángeles caídas despellejadas y desplumadas miraban con ojos vacíos a sus congéneres. Músculos y tendones eran perfectamente visibles en lo que quedaban de esas mujeres, por lo menos se adivinaba su género por obvias características biológicas. Lo más extraño de todo ese bizarro espectáculo es que no salía ni una gota de sangre de sus cuerpos. Apenas un delgado hirillo rojo que caía lentamente por la cristalina lanza glaciar, tiñendo esta de un bello rojo cristalizado. Los matutinos rayos de la dorada estrella de la mañana alumbraban las lanzas de hielo, generando un hermoso y cautivador resplandor rojizo que ensanchaba las sombras de las víctimas. Una imagen digna de un cuadro. Y claro que cierto príncipe, monstruo incluso para los mismísimos artistas de la guerra, no iba a perderse este glorioso momento. Le satisfacía muchísimo ver los rostros de terror de los espectadores al contemplar de primera mano una de sus obras maestras. Aún hervían en su mente los frescos recuerdos de la elaboración de esa obra que en su sincera opinión dejaba como niños de preescolar a famosos colosos de la historia del arte. ¡Qué Miguel Ángel! ¡Qué Donatello! ¡Qué Leonardo da Vinci! ¡Qué Rafael! Esto los superaba por mucho. Tampoco te pases, esos hombres eran unos genios. Si los ves desde el ámbito de sus pinturas. Allí no tendría nada que objetar, sabes que mis cualidades de dibujante son tan nulas como el pecho de Shirone. Volviendo con el espectáculo. Ah, qué hermoso era ver que una de sus obras fuera tan reconocida, a pesar de haber sido expuesta al público por primera vez en la vida. Era un momento histórico. Y por supuesto que iba a dejar constancia de ello en la historia. ¿Qué clase de idiota no registra los momentos más importantes de su vida? Flash, flash, flash. Armado con una letal cámara Polaroid de última generación, de esas que usa la policía humana, nuestro afamado Castaño registraba este precioso momento para la posteridad. La expresión en el rostro de Barakiel valía su peso en oro. ¿Quién sabe cuándo podría volver a ver esa expresión de absoluto pavor en su arrugado rostro? Ja 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 ja. Deberían de verla. Es perfecta para un meme. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? La suerte que tienen algunos. Flash. Solo miren ese bello rostro cuya antinatural belleza era considerablemente resaltada por la enferma sorpresa que le causó mi obra. Un largo cabello violeta. Unas medidas despampanantes. Flash. Un ángel con cuerpo de diosa vestida con un apretado vestido de ejecutiva que definitivamente no le hacía justicia. Y a pesar de su caótico estado mental, se mantiene digna como toda una señorita parada en un balcón a unos metros debajo del monstruo, temblando casi imperceptiblemente. La famosa Kadre muy asustada de un mocoso de 18 años. ¡Qué divertido! Flash. ¿Será de furia? ¿Temor? ¿Impotencia? No lo sabía. Eran tantas emociones que embargaban a los ángeles caídos en esos momentos. Tristeza, ira, asco. Sin contar ese espectacularmente poderoso instinto asesino que proviene de mi espalda. Un gran arremolinamiento de oscuros sentimientos que armonizaban en esa bella sinfonía que es el pánico. ¡Qué bonito! Esperen un segundo. ¿Instinto asesino detrás mío? Sniff sniff. Ese inconfundible olor a tabaco y cerveza. Si ladeaba ligeramente la mirada, veía la muy reconocida sombra del caído milenario que gobernaba a Grigori desde el año de la pera. El príncipe de la masacre esbozó una pequeña sonrisa. Jijijijiji, ha pasado un tiempo, viejo. ¿O debería decir Azazel? Con un cinismo impropio de su edad, al castaño asesino le parecía divertido saber que aquel milenario ángel caído no podía reprocharle nada. Ese espectáculo había sido posible por la aceptación del caído al plan del castaño. Solo para detener los planes de uno de los pocos Kadre que seguían vivos en la actualidad. Cocabiel, conocido como el ángel de las estrellas o la estrella de Dios, era un ángel caído mencionado en el apócrifo libro de Enoch. Según este libro, Cocabiel era conocido por enseñar astronomía a sus allegados. Me pregunto qué habrá visto en las estrellas para cometer toda esta locura. Pero eso no importaba ahora. Volteando la mirada, no pudo evitar reírse.
Firmemente parado detrás del castaño, contemplando el macabro espectáculo, un furioso varón mechi dorado apretaba sus puños de tal forma que sus nudillos quedaban blancos, producto de detener su propia circulación sanguínea. «Se te han pegado sus malas costumbres», dijo, con odio reprimido en su voz. «Me dan náuseas ver su sombra reflejada en ti. Y eso es lo que me hace el rival ideal de su nieto», contestó el castaño, sin ningún ápice de vergüenza. «Ahora que lo noto, ¿dónde está el pequeño Valí Lucifer?», poniendo su mano a modo de visor, revisando el área con infantil sencillez. «Me pregunto cómo será, no puedo esperar para conocer personalmente a mi rival», exclamó con infantil emoción. Cierto es que el castaño conocía perfectamente quién era su destinado rival, pero una cosa es saber de él y otra muy diferente es conocerlo personalmente. Le daba curiosidad qué podría averiguar de él en su primer encuentro. Debía de planear una estrategia en contra suya. No quería dejar cabos sueltos. Es una suerte que lo haya enviado a una misión, porque si él te hubiera encontrado, hubiera muerto, interrumpió de manera seca, borrando todo rastro de inocencia de su rostro. Eso era un tema muy delicado para él. Rojo y blanco. Nada bueno surgía del encuentro y posterior enfrentamiento de los portadores de los dragones celestiales. La mera existencia del Juggernaut Drive así lo confirmaba. Si se iba a encontrar con su rival, debía ir con una estrategia de contención en caso de lucha. Debía evitar a toda costa daños colaterales. Sobre mi cadáver dejaría que le tocaras ni un solo pelo, creando una espada de luz que inmediatamente colocó en el espacio vital del castaño. No olvides quién soy, mocoso. Sabes que en términos de poder estoy a la altura de Baraquiel, ¿verdad?, comentó casualmente, ordenando las fotografías que había tomado. A pesar de ser el líder de Grigori, tu poder es considerablemente más bajo que el del padre de Ake. No podría vencerte sin usar el balance Breaker. No me subestimes, Issei. No tienes idea de lo que soy capaz. Aumentando el poder que imbuía en su arma, Azazel se conducía con una frialdad impropia de su carácter. Le haría un gran favor al mundo si te matara ahora mismo. Destruyendo todo Grigori en el transcurso de la pelea, desatando todo un conflicto con la facción de los demonios en el proceso y empeorando la situación diplomática entre el cielo y la facción de los ángeles caídos, enumeró Issei con los dedos de una mano. Además, sabes que mi familia no se quedará de brazos cruzados, se vengarán y debes saber por experiencia propia, sonriendo macabramente al recordar una graciosa historia que el hijo de Lucifer le había contado. Que los demonios se vengan cruelmente. Azazel apretó los dientes, en un inútil intento de controlar su rabia. Sabía perfectamente a qué experiencia se refería. Y el mero hecho de recordarla avivaba su odio contra cierto demonio de cabello plateado. Tú no sabes nada de eso. Su mano temblaba, tarde o temprano estallaría el combate. Al igual que tú. No sabes nada. Apretando con fuerza el arma de luz. Podía apreciarse el humo salir de la chamuscada mano, que en esos momentos se cocinaba al estar en contacto con su enemigo natural. No tienes idea de lo que soy capaz, las tinieblas son testigos de eso. Crash. La espada de luz fue rota, desapareciendo en miles de diminutas chispas que ofrecían un bello espectáculo lumínico. Todo lo que has visto hasta ahora de mí solo son tapaderas para ocultar mi verdadero estilo de combate Raisen no Jutsu Rasengan, técnicas plagiadas de los caballeros del zodíaco e incluso algunas vistas en fanficciones. ¿En serio? ¿Fuiste tan iluso para no sospechar que ocultaba adrede mis verdaderas habilidades?, exclamó, incrédulo. De verdad esperaba mucho más de un hombre como Azazel. Eso tomó por sorpresa a Azazel. Tenía que ponerse a investigar seriamente al seguir Yuntai. Aún así, no logro comprender qué mierda quieres lograr con todo esto. Señalando a los cadáveres de sus subordinadas. Qué lindo vocabulario tenía el cuervo. Pero dejando de lado eso. No lo entendía. Simplemente no podía entenderlo. Al igual que todos. Este hombre solo era capaz de ver la punta del iceberg, pero no lograba visualizar el bloque completo. ¡Qué decepción! Me pregunto si con una pequeña ayuda de parte mía lograría comprender. Solo las tinieblas saben el porqué de mi accionar. Solo si llegas a comprender su belleza lograrás comprenderme a mí, susurró, presa de una inusual melancolía, levantando la mirada al cielo, sonriendo agradecido al ver las cómplices nubes esconder al astro rey, sumiendo de oscuridad al afamado instituto. Azazel no supo qué responder. Su mente era un caos. ¿La belleza de las tinieblas? ¿Qué demonios hay de bello en la oscuridad? No tenía sentido. ¿Querías un monstruo que sembrara el terror entre tus hombres? Pues he aquí el resultado, señalando con añoranza su obra, extendiendo sus dedos, como si buscara atrapar algo.
Ahora ellas son eternas, como las oscuras tinieblas, dos almas en pena más que me esperan impacientes a las entradas del Hades, deseosas de darme la bienvenida, susurrando mi nombre, cerrando sus dedos, formando un puño. Eternas, la luz brilla y se extingue, pero las tinieblas siempre estarán allí, las compañeras silenciosas. Tal vez sea eso lo que me hace temerlas y amarlas tanto. Azazel seguía sin entender. ¿Amar y temer a las tinieblas? ¿El Hades? ¿De qué demonios estaba hablando Issei? No tenía ningún sentido. En fin, mis luceros me están esperando en la tierra de los vivos, dejemos a los muertos descansar, se lo merecen, levantándose lentamente. Es hora de hacer tu jugada, Azazel. El pánico justifica los medios. Barre con todo y encuentra al responsable de todo esto. Todo Grigori estará apoyándote al igual que yo, caminando hasta quedar de espaldas al caído. Una suave brisa acarició los cabellos de ambos seres, levantando a sus anchas ligeros mechones castaños y dorados respectivamente. Que comience el juego de sombras, Cocabiel, yo te reto. Murmuró lúgubremente, chasqueando los dedos para inmediatamente después desaparecer en un parpadeo. ¡Pam! Un objeto cayó al suelo, rodando hasta quedar a los pies del confundido caído. ¿Juego de sombras? Se preguntó Azazel, pensativo, arrodillándose, recogiendo el pequeño objeto que resultó ser una pieza de ajedrez. Un rey, para ser más precisos. Tallado a mano, como pudieron notar sus experimentados ojos, era una pieza de madera de arce, pintada, también a mano, con pintura naranja. Perfectamente barnizada, era una pequeña obra maestra. Azazel había comprendido que las palabras de Issei no podían tomarse a la ligera, por lo que decidió pensar en la significatividad de este regalo. Naranja. Color relacionado principalmente a la alegría, la creatividad, al éxito. ¿Le deseaba suerte? No. Si la pieza era para él, Issei lo consideraba un líder capaz. Alegría, creatividad, éxito. Si él representaba al rey, seguramente Issei tenía esas ideas de él. No era malo, por lo menos ahora sabía que Issei le tenía en estima. Madera de arce. La mente abierta. Los caídos eran seres muy liberales, esa fue la principal razón de su expulsión del cielo. Hasta allí, nada fuera de lo normal. Una persona fuera de lo común. ¿Le estaba llamando raro? No le estaba diciendo que era una persona única, uno de los motivos por los que le regaló la pieza. Lleno de imaginación y originalidad. Ciertamente sus ideas innovadoras sobre la Sacred Heart eran muy originales, pero no era para tanto. Lo pensaría más a detalle un rato después. Tímido y reservado. Considerando su personalidad, probablemente Issei le estaría tomando el pelo. Ambicioso. Totalmente cierto. Orgulloso. Por supuesto que en el buen sentido de la palabra. Seguro de sí mismo. Evidentemente. Con sed de nuevas experiencias. Obvio. Algunas veces nervioso. Cuando se trataba de la seguridad de sus camaradas, los nervios se le crispaban. Muy acertado. Tiene muchas complejidades. Otra vez llamándolo raro. Aunque pensándolo mejor, eso escondía un significado más profundo del que aparentaba. Buena memoria. Hoy, por alguna razón no le gustaba por dónde estaba yendo la cosa. Aprende rápidamente. Sí, definitivamente no le estaba gustando. Con una vida amorosa complicada. Pero qué hijo de puta. ¿Por qué insistía tanto en meter el dedo en la llaga? Le gusta impresionar. Un antinatural escalofrío recorrió su espalda. Si algo había aprendido a lo largo de su longeva existencia, era confiar en sus instintos. Y sus instintos le decían que hiciera todo lo posible para salvar a aquellas pobres camaradas que morían lentamente empaladas en esas frías estacas de hielo sólido. Pero eso era ilógico, ellas estaban muertas. O tal vez no. Tromp. Un poderoso relámpago cayó coincidentemente en los cadáveres empalados, quienes comenzaron a gritar desgarradoramente. ¡Kia! El sonoro grito de horror de una de las mujeres empaladas, al sentir su carne quemarse como salchicha en la parrilla, no pudo compararse al nivel de impotencia que Azazel sintió en esos momentos. Ahora todo tenía sentido. Una vez más, Issei Oudou le había demostrado lo blando que se había vuelto con el pasar del tiempo. ¡Qué imbécil había sido! Resignado y herido en lo más profundo de su alma, solo pudo ser espectador de la cruel agonía de dos de sus camaradas, sabiendo que nada podía hacer para salvarlas. ¡Ayuda! ¡Kia! Suplicaban en vano las dos caídas, quienes lloraban al darse con la cruda realidad. Nadie podía ayudarlas. Por supuesto que las intenciones nobles de algunos de sus camaradas al intentar apagar el fuego les conmovió hasta lo más profundo, pero no lo suficiente. A cada chorro de agua, hechizo congelador o método anti-incendios que usaran, el fuego aumentaba su fuerza a niveles infernales, haciendo imposible acercarse sin riesgo a sufrir unas muy serias quemaduras.
La desesperación de aquellos seres expulsados de la morada celestial por la gracia de Dios era palpable, a pesar de ser un sentimiento completamente abstracto. Kia. El ensordecedor grito de dolor de los ángeles no ayudaba en nada a la moral de sus compañeros, quienes lloraban en silencio al sentirse tan impotentes. Y entonces sucedió. Con un desgarrador grito, el fuego aumentó tanto su temperatura que carbonizó todo a su paso, incluyendo, obviamente, los cuerpos de aquellas ángeles caídas. Sus nombres: Kala Warner y Mitelt. Feliz pareja desde el momento de su caída. Azazel Sama. Fue lo último que se escuchó de aquellas ángeles caídas antes que sus vidas se extinguieran por siempre. Mundo humano. Un mes después. Si tuviéramos que resumir la vida de cualquier estudiante promedio, todo se reduciría sencillamente a una pequeña premisa: estudiar. Toda la vida escolar gira en torno a esa minúscula palabra de 8 letras. 4 vocales y 4 consonantes. Sobrecargados con unos insípidos deberes, torturas conocidos mundialmente bajo el infame nombre de tareas, estos jóvenes en la flor de su juventud reprimen su intrínseca originalidad bajo limitantes estándares que la sociedad impone. No es justo. Tarea. Palabra de origen árabe, en nuestro idioma esa misma palabra sería traducida como asignación o trabajo que debe de realizarse en corto tiempo. Qué irónico considerando que de esta misma palabra derivó el verbo tara, que por coincidencias del destino significa vicio y defecto al mismo tiempo. Qué gran coincidencia, ¿no es así? Incluso la ONU está en debate para abolir las tareas del sistema educativo mundial. ¿Y saben algo? Tienen muchos motivos para sugerir eso. La misma humanidad conspiraba para uniformar a las futuras generaciones. Objetivo muy ridículo considerando que cualquiera de esas brillantes luces podría guiar a la humanidad a un futuro mejor. Pero no. Los humanos le temen a todo lo que no conocen, imagínense el pavor que les causa ver que de sus mismísimas entrañas un elemento comienza a imponer nuevas ideas totalmente desconocidas e innovadoras. Los humanos son únicos, en mi sincera opinión tiene muchísimas más posibilidades que cualquier otro ser sobrenatural. Aunque siempre hay algo que nos quite la fe en ella. Creo que ya lo adivinaron, pero por si a alguien no le ha quedado claro se lo digo explícitamente. Aborrezco con toda mi alma las tareas. Vamos. ¿A quién no le ha arruinado una tarde de amigos un trabajo? ¿A quién no le ha jodido la noche entera devanándose los sesos intentando formular un maldito compuesto químico? ¿O quién no ha temblado de indignación cuando el profesor de álgebra te deja una recuperación de 5 hojas con 50 ejercicios cada una, con el único objetivo de hallar una escurridiza X? Por favor. ¿A quién se le ocurrió mezclar letras, números fraccionarios y radicales en una misma operación? ¿De qué te sirve eso? ¿Acaso uno va a comprar pan y le dice al panadero: por favor, démelos de los 2, 7 de la raíz cúbica de x más y z sumado a los 3x más 7 y 6z de un pan francés? Salud mental, por el amor de Dios. Está científicamente comprobado que un estudiante que invierte 1 hora en tareas rinde muchísimo más que uno que pasa 4 horas practicando el mismo tema. Son la mayor fuente de estrés. 1 de cada 7 estudiantes se suicida por la tensión que las tareas le causan. No hay tiempo para vivir su vida. Es más, la desperdician por gusto. Aunque lamentablemente, algunas personas no compartían mi opinión. O simplemente ignoraban todos estos vitales detalles, desperdiciando su vida inútilmente en cosas que sinceramente no servían mucho para sobrevivir en este mundo cruel. Este último era el caso de Kaori Murayama. Dios mío, ayúdame, aguantando el dolor de cabeza al pronunciar esa palabra debido a su nueva condición. Si acostumbrarse a no invocar el nombre de Dios en vano era tarea difícil. Ciertamente la situación en la que aceptó su transformación a una raza aparentemente inmortal no es una que pueda calificarse de agradable. Y pensar que Issei lidiaba con esos cuervos desde muchísimo antes que ella estuviera en pañales. Issei. Sus mejillas no pudieron evitar sonrojarse al recordarlo. Quería estar a su lado. Pero la realidad suele ser muy cruel. No podía engañar a nadie, y mucho menos a ella misma. Como toda estudiante que se respeta, el estudio es prioridad, incluso ante temas tan hermosos como el amor. Eran las 5 de la mañana, y la joven castaña no había pegado el ojo en toda la noche tratando de hallar la suma de los cuadrados de 2 números que no conocía, sabiendo que la suma de dichos números daba 35 y el producto de los mismos resultaba 22. A más b igual 35. A x b igual 22. No entiendo ni chucha, se lamentó Murayama, resignada a llevar el curso a cargo.
Nunca le había interesado ahondar en cosas tan abstractas y absurdas como las matemáticas, y sinceramente pensaba que nunca las entendería. Su cabeza le reclamaba cada vez que intentaba forzar su cerebro a entender esas tonterías. Satán-sama, si es que existe, por favor ayúdeme. Con las manos entrelazadas, Kaori le suplicaba al rey de todos los demonios para que iluminara su mente con su milenaria sabiduría. Por favor. Entonces todo se volvió negro. XXXXX. Unas vigorosas manos, delicadas al tacto, rodearon suavemente su cintura, emanando fuerza y poder. Sentía el aliento del diablo en su nuca. Y aún sin saber por qué, susurró. Issei, cargada del afecto que solo una adolescente puede profesar a su primer amor, Kaori Murayama sabía que su amado había respondido a sus plegarias. Lo que sucede es que necesitas otra estrategia. Condescendientemente, el diablo usó su poder para dibujar en esa infinita oscuridad la inteligente interpretación. A más B igual 35. A X B igual 22. Escritas las palabras al rojo vivo en la oscuridad, el diablo se dejó ver, tomando la forma de un sumamente atractivo castaño. ¿Me ayudarás? Esperanzada, no pudo evitar tomar con fuerza las manos de su enamorado, con una mirada soñadora. Por supuesto, cariño, acortando la distancia, el diablo le robó un escueto beso en los labios, sonrojando a niveles insospechados a la feliz castaña. Todo aquel que busca con desespero ayuda en las tinieblas, verá respondida su plegaria, si es que en verdad lo desea, separándose, convirtiéndose en una nube de luces multicolores que resaltaron la operación antes descrita. Comencemos con lo evidente, el tema es productos notables, así que dime, ¿ves en alguna parte un indicio de producto notable? No, confundida, la castaña dijo lo primero que vio. Eso es lo que me confunde, según el profesor, debo de usar productos notables, pero no se puede. ¿Porque así lo crees tú? ¿Su profesor no les enseñó que pueden darle forma de producto notable? Se podía hacer eso. Incrédula, en la mente de la joven Murayama se cometía un brutal asesinato en contra del desgraciado profesor de matemáticas. El diablo no pudo evitar soltar una pequeña risa. Divertido. Esa chica siempre le sacaba una sonrisa. Ahora que lo sabes, es hora de despertar. XXXXX. Todo volvió a la normalidad. Bueno, casi todo. Kaori Murayama se encontraba acostada en su cama, vestida únicamente con una reveladora camisa blanca semitransparente y unas lindas bragas de encaje del mismo color. Su cabello, usualmente amarrado en dos coletas, estaba completamente suelto y por alguna extraña intervención sobrenatural no estaba despeinado. Pero lo más relevante, cierto joven castaño de ojos escarlata sentado al lado de su pequeño escritorio y 20 hojas de ejercicios de recuperación de matemáticas resueltos a su costado. Por lo que pudo distinguir desde el cómodo ángulo en el que se encontraba, la letra parecía ser la de ella. ¿Issei había logrado copiar su caligrafía al más mínimo detalle? Sí lo hice, respondió el castaño a la muda pregunta de la joven, quien se sorprendió al verse descubierta. Buenos días, Kaori-chan. Buenos días, percatándose de ciertos detalles. ¿Por qué estoy prácticamente desnuda? Detalles sin importancia, restando atención al asunto. Sabes que no haré tu tarea toda la vida, ¿verdad? Lo sé, un poco triste. Sonriendo, el castaño se acercó a la chica, sentándose al borde de su cama. Kaori se aferró a él, embriagándose con el aroma del chico a su lado, entrelazando sus delicados brazos sobre su cuello, pegando su muy dotado y bien trabajado cuerpo a sus espaldas. No te entristezcas, mi niña, no estoy molesto ni mucho menos decepcionado de ti. Para gran sorpresa y estupefacción de la joven castaña, Issei nuevamente había adivinado sus pensamientos. No te estoy echando en cara nada, deberías saber que siempre te ayudaré en lo que pueda. Pero... SSSSHHHH, susurró Issei, calmado. No pienses que dependes de mí, la dependencia es de personas con carácter débil buscando desesperadamente aprobación, faltos de originalidad, y tú tienes un gran carácter, Kaori. Definitivamente a la joven Murayama le encantaba que Issei dijera su nombre sin honoríficos. Su cuerpo se estremecía cada vez que lo hacía. Le hacía sentirse caliente. Y en el sentido nada santo de la palabra. Jalando sus brazos levemente, el rostro de la castaña quedó a centímetros del de Issei, provocando un lindo rubor en las mejillas de la joven. Me encanta tu carácter, eres amable, comprensiva, divertida y muy espontánea, adoro tu originalidad, no tienes miedo en ser como eres o decir lo que piensas. Una mujer como tú es más difícil de encontrar que un Sprite dragón, acariciando lentamente la mejilla de la castaña. Qué friki que eres, murmuró Murayama acercando su rostro. Cerrando sus ojos. El castaño sonrió, contento.
Y orgulloso de serlo, fundiendo sus labios en un tímido beso. No era un beso muy apasionado que digamos, era solo un inocente beso de niños. Por supuesto que eso no le quitaba su detalle. Era un lindo detalle, Issei se embriagaba de la pureza y amor que esa inocente niña le profesaba. Y por supuesto que le gustaba. Dejándose llevar por sus impulsos, el castaño deslizó suavemente su mano en las suaves piernas de Murayama, quien en un violento despertar de hormonas profundizó el beso usando su lengua. Ni corto ni perezoso, el castaño correspondió con la misma intensidad, pasando su mano ahora por entre los muslos de la chica, sintiéndola estremecerse ante su tacto. Tomándola de la cintura, por supuesto sin dejar de besarla con pasión, ahora Issei se encontraba encima de Kaori, mientras subía el nivel y acariciaba el bien formado trasero de la joven. La chica gimió de sorpresa. Sonriendo con picardía se separó del castaño. ¿Te gusta lo que ves?, preguntó coqueta, abriendo sus piernas, rodeando la cintura del castaño con ella. Mentiría si dijera que no, mirándola con deseo, por supuesto que en la mente de nuestro protagonista pensamientos nada santos se creaban a cada segundo que pasaba, teniendo como protagonistas a él y cierta pervertida joven castaña. Soy un chico de 18 años, después de todo y sé perfectamente lo que estás pensando, apretando con un poco de fuerza uno de los grandes pechos de la joven por debajo de su camisa. Kiaa. Gimió Kaori lujuriosamente al verse descubierta. Entonces sabes lo que deseo, ¿no? Evidentemente, al comenzar a masajear su pecho, el castaño tapaba con su otra mano la boca de la joven, conteniendo a duras penas sus gemidos. Eres una pervertida, besando con pasión su blanco cuello. Ya ni orgullosa de serlo, replicó la joven, muy excitada. El castaño se encontraba increíblemente feliz. Perfecta. Pero creo que tendrás que dejar esas ganas para cuando estemos verdaderamente a solas, dejando de masajear el gran pecho de la joven Murayama. Qué malo dejar a una pura e inocente colegiala enamorada sniff sniff, con ganas de más, dramatizó teatralmente la castaña al más puro estilo de actriz sobrevalorada de telenovela mexicana. Bueno, no puedo negar que como todo varón saludable yo también lo deseo, confesó. Pero considera que hay más personas viviendo en esta misma casa. A tu pequeño hermanito menor le impresionaría en demasía ver a su querida y adorada hermana mayor copular salvajemente con un completo desconocido. Kaori se sonrojó atómicamente al imaginarse la escena. Issei sonrió diabólicamente. Ganas no le faltaban para cometer esa locura, pero ese día no disponía de ese tiempo. Asuntos de mayor importancia le ataban. Tu madre seguramente te mandaría inmediatamente a un convento alejado de la civilización por resto de tu inmortal vida. A tu padre le daría un paro cardíaco. Ya entendí. Ya entendí. Chilló infantilmente la castaña, haciendo pucheros. No es justo. La vida no es justa, cariño, riendo ahogadamente sintiendo como Kaori trataba inútilmente de pegarle, sintiendo a duras penas unas caricias. Si esa es toda tu fuerza tendremos que entrenar duro, burlón. Mou. Abusón. Pam. Kaori logró acertar un golpe directo a la nariz del castaño. Con su fuerza aumentada como diablesa reencarnada que era, pensó que eso habría sido suficiente como por lo menos hacerlo quejarse. Pero... Jijijijijijiji, posees la pieza de caballo, Kaori, darte de hostias con los puños, definitivamente no es lo tuyo, murmuró divertido el castaño, revisando discretamente su reloj, apartando sin ninguna resistencia el puño de la joven. Pero creo que tengo tiempo para enseñarte un pequeño truco, guiñando el ojo. Carpe diem, compañero. Así la muchacha tendrá recursos en contra de acosos sexuales. Ahorras tiempo y ella aprende a defenderse sola. ¿Ahorrar? Draiga, prefiero 1000 veces malgastar mi tiempo enseñando a Kaori a defenderse sola cuando yo no esté cerca. Mientras esté en mi presencia, la protegeré con todo lo que tengo. Levántate, ordenó suavemente, siendo su orden cumplida sin rechistar. Puede que te falte mucho para poder hacerme frente en una pelea, pero contra los humanos del instituto será relativamente más fácil. Murayama no entendía nada. Dime, Kaori-chan, sonriendo perversamente. ¿Qué harías si alguien hiciera esto? Plaf. La pobre chica se sonrojó salvajemente. ¿El motivo? Issei le había palmeado el trasero de forma bastante atrevida. Kia HMP. Al instante el castaño le abrazó el cuello con su brazo izquierdo mientras con la mano libre le tapaba la boca, desestabilizando a la chica con sus piernas, quien quedó a su completa merced. No grites o llamarás la atención de tus padres, susurró Issei en la oreja de la chica. Ahora te soltaré, no grites. La castaña asintió. Como había acordado, Issei la soltó, aprovechando en sobar a la ruborizada muchacha que no hizo nada para impedírselo.
Si gritas probablemente tu enemigo haga lo mismo que yo. Esa fue la postura básica para una ruptura de quijada, estilo demoníaco, por supuesto, explicó el castaño, haciendo tragar saliva a la joven. Primero que todo, relájate. Si pierdes la calma, estás muerta. La castaña asintió, relajando su pulso. Muy bien, ahora tortura o escape. ¿Qué? ¿Qué harías si un pervertido te agarrara el trasero? ¿Lo torturarías o simplemente lo dejarías aturdido para irte del lugar? Lo torturaría, exclamó convencida. Mal, eres una estudiante débil e indefensa, negó Issei tajantemente. Tienes que mantener tu papel como humana a como de lugar. No podemos arriesgarnos a que los humanos sepan de nuestra verdadera naturaleza. Pero podemos hacernos pasar por humanos que saben de defensa personal y gran fuerza física, levantando el dedo en tono aleccionador. Imagina que estás caminando y viene un pervertido como yo a tocarte el trasero, que por cierto está más bueno que el pan caliente, haciendo la finta. Retrocede tu pie izquierdo y písame el pie. Con todas tus fuerzas. Haciéndolo pedido, la castaña pisó el pie de Issei. Por supuesto que esto no le dolió en lo más mínimo. Ahora tu oponente estará desorientado unos pocos segundos. Voltea tu cuerpo y ponte en la postura que usas para dar una estocada. El relacionar la defensa personal con el kendo le hizo más sencillas las cosas a Kaori. Lo hizo como si de respirar se tratase. Pies a la altura de los hombros, los dedos apuntando a su agresor, rodillas flexionadas y el torso inclinado para darle fuerza al estoque. La mano izquierda formando un ángulo recto a la altura del cuello, corrigiendo fraternalmente la postura de la joven. La otra mano a la altura de la cadera, formando un puño la cabeza fuera de un posible contraataque. Nunca pierdas de vista a tu objetivo. Kaori aprendía rápido. Internamente ya tenía memorizada la postura. Preparada mecánicamente para reaccionar ante el impulso. Relaja el puño mientras lo trasladas, apriétalo al sentir el impacto directo a la cara sin rodeos ni arcos. El poder del golpe viene de la cadera y el torso, no de la trayectoria del brazo, sonriendo al ver a su alumna ejecutar a la perfección lo pedido. Excelente. Muy bien, felicitó Issei, mientras la castaña abandonaba su postura, contenta por haberlo logrado. Pongamos en práctica lo aprendido. Sin previo aviso, el castaño se colocó detrás de Kaori a una velocidad de miedo. Plaf. Sin pensarlo dos veces, Kaori pisó el pie con una fuerza que impresionó al castaño. Volteando inmediatamente en una perfecta postura, dirigió con velocidad su delicado puño a la cara de Issei. ¡Pam! Impactando con mucha más fuerza que su patético intento de hace unos minutos. Por lo menos ese golpe le había dado cosquillas. Aunque a Murayama le dolió más que a él. Su brazo se resintió entero. Parecía como si le hubiera pegado a una plancha de acero ridículamente dura. «Auch», murmuró Kaori, adolorida. Tienes suerte de no haberte roto la mano. Usualmente todos los reencarnados que intentan enfrentarme terminan muertos o seriamente lesionados, comentó casualmente. Eso tomó por sorpresa a Kaori. Ahora tengo que irme, tomando la mano de la chica entre las suyas, besándola, provocando que la joven se ruborizara. Adiós, cariño, nos vemos en la escuela. Ah, muy tarde. El castaño desapareció en un parpadeo, dejando la estancia como si nada hubiera pasado. En alguna otra parte del mundo humano. Una hora después. Jadeaba cansado cierto joven castaño, primo de cierto ilustre criminal redimido, corriendo rápidamente por un camino de grava, ubicado en las profundidades de cierto bosque. Rápido, Ryu. Issei nos va a encontrar pronto. Chilló una joven de sedoso cabello carmesí, aterrada. Jadeando pesadamente, estos dos jóvenes, maestra y siervo, venían huyendo despavoridamente del hijo de Satanás, mirando hacia atrás cada cierto tiempo, vigilando cada sombra que se asomaba por entre la espesura de los matorrales. ¿Qué había sucedido? Comencemos desde el principio. Hace un mes, en pos de superación personal, Rías Gremory había decidido entrenar personalmente a su siervo conocido ahora bajo el sobrenombre de Ryu. ¿El porqué de esa extraña resolución? Rías se negó a decirlo, y a pesar de la insistencia del hijo de Satán, se mantuvo firme en su negativa. Issei no volvió a tocar el tema. Si Rías tenía motivos para ocultarle secretos era algo que no le interesaba, después de todo, respetaba íntegramente su intimidad. La rutina no era nada del otro mundo. El adolescente reencarnado tenía que correr 20 kilómetros en la zona residencial a paso ligero, luego 100 vueltas a esta misma zona a máxima velocidad para después finalizar con planchas entre otros ejercicios más. A pesar de ser demonios, Rías decidió entrenar a plena luz del día, tiempo en que los demonios son más débiles, sobre todo los recién reencarnados. Eso lo comprendo perfectamente.
Entrenar en la mañana donde somos más débiles es donde un demonio se hace mentalmente más fuerte, afirma tu carácter y alimenta tu voluntad. Aunque luego de esta extenuante rutina de ejercicios el joven demonio tenía serios dolores musculares, al pasar los días fue acostumbrándose, para su gran sorpresa. A las 2 semanas podía hacer esos ejercicios fácilmente, es más. Sus tiempos de pista en las clases de educación física se habían reducido drásticamente y ya no era tan agotador correr largas distancias. Pero no era suficiente. Un día como cualquiera, Youdouisei decidió acompañar a ambos demonios en su entrenamiento. Que por cierto para él no era más que un lindo paseo a paso de tortuga. Cuando le expresó su opinión a su no oficial novia, esta no se lo tomó muy bien. Tal vez ella malinterpretó su comentario, tal vez pude haber elegido mejor mis palabras, francamente no lo sé. El punto es que Rías me respondió de manera muy vulgar y grosera, cosa muy rara en ella. Obviamente este comportamiento disparó las alarmas en el monstruo, quien velando por su felicidad mandó hacer averiguaciones por el inframundo. Ciertamente el resultado de sus pesquisas le enfureció en demasía. ¡Qué estúpida! ¿Cómo? No se le ocurrió decírmelo. En fin, buscaría el momento adecuado para confrontarla. Ahora comenzaba lo bueno. Luego de una acalorada discusión, la pelirroja cometió un gravísimo error de juicio de forma no intencionada y francamente estúpida, logró tocar un tema muy sensible para el castaño. Una de las pocas cosas que nunca permitiría que dude nadie. Ni siquiera el mismísimo Dios. Sus sentimientos. Sin ninguna clase de fundamento, se le ocurrió la brillante idea de decir, de maneras no muy correctas, que él la consideraba como una especie de juguete, que repudiaba con todo su ser la maldita sangre que corría por mis venas, que soy un malvado sin sentimientos, el villano de la película. Muy bien. ¿Quiere un villano? Entonces yo le daría un monstruo. Le di mi palabra que si ella y Ryu lograban sobrevivir 3 segundos en contra mía peleando yo de manera realmente seria, me retractaría de todo lo que dije. En sencillas palabras. Yo, Youdouisei, príncipe de la masacre, el Sekiryutei más fuerte de toda la historia, hijo del diablo, miembro más joven del trío de la destrucción, cuarto superdemonio, heredero al trono del inframundo, rey demonio Satanás. Entre otros muchísimos apodos que me guardaré de mencionar para no pecar de vanidoso ni ególatra. Enfrentaría con la completa intención de aniquilar a la hermana del actual Mao Lucifer, Rías Gremory, la princesa del cabello de la ruina carmesí, y su siervo, Youdouisei, alias Ryu, extraoficial Sekiryutei. Rías y Ryu tenían permitido usar magia, el poder de Drive/Gaeld, armas, familiares, volar, esconderse o lo que ellos vieran que es más conveniente para enfrentarme por 3 segundos. En cuanto a mí, me comprometía a solamente usar el guantelete del Boosted Gear. Nada de magia y solo mi habilidad física. En conclusión, mi cuerpo, el guantelete rojo y artes marciales. Confiada en saber todo sobre mis habilidades y excesiva confianza en su talento, Rías aceptó el reto. El resultado. ¡Pam! Slash. En 2 segundos Ryu se rompió la cabeza y 3 costillas mientras colocaba una de las cuchillas del Boosted Gear peligrosamente cerca del cuello de Rías. Usando solamente una mano. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. En menos de 1 segundo corrí hacia Ryu y le di un puñetazo a la cara con mi mano derecha. Para luego retroceder el brazo izquierdo y que la cuchilla que sobresalía del guantelete se posicionara a escasos centímetros del cuello de Rías. Nada del otro mundo. El punto es que ambos hubieran muerto si la batalla hubiera sido real. Dispuesta a no rendirse, Rías decidió que entrenaría con ellos todos los días. Lo que nos lleva al momento actual. ¿El objetivo? Expliquemos la situación para que ustedes, hijos y queridos lectores, lo entiendan. El camino de grava que recorrían maestra y sirviente llevaba a la salida del bosque, en el que por cierto ellos se encontraban desde las 5 de la mañana. El príncipe de la masacre les había impuesto 2 condiciones para retractarse, debían ganárselo o buscar una nueva oportunidad. Para lo primero solo había un requisito. Debían de lograr darle su golpe más poderoso, que en el caso de Rías sería una ingente cantidad de poder de la destrucción comprimido en una pequeña esfera y en el de Ryu sería el Dragon Shot. Pero no todo era tan fácil. Solo podían usar sus ataques finales una única vez, es decir, en el momento que los lanzaran sería la primera y última oportunidad. Si llegaban a fallar, debían de reiniciar desde el comienzo del camino, que por cierto se internaba en el bosque, donde el asesino se ocultaba. Para lo segundo simplemente tenían que seguir el camino hasta salir del bosque, por supuesto que incluso si se les ocurría volar de nada serviría. Se convertirían en unos blancos perfectos para que el asesino practicara tiro al blanco. Lastimosamente escapar era muy difícil, y vencer era casi imposible.
El duro Gremory solo lograba escapar porque según Issei, verlos correr y esconderse era muy divertido, y que sería una pena no volver a disfrutar de ese gracioso espectáculo. Rápido, ya casi llegamos a la salida. Exclamó Rias, corriendo con todas sus energías para llegar al final del bosque y por fin escapar de ese horrendo monstruo. Buchou. Vamos a lograrlo. Ryu chilló eufórico, al llegar a la salida podría curarse las heridas que el monstruo le había ocasionado, y que por cierto dolían mucho. La fortuna parecía sonreírles el día de hoy a los jóvenes demonios. Pero nada es tan sencillo en esta vida. Fliing. No, ahora no. Flash. Una enorme ráfaga de aire con el ímpetu de una estampida de toros alejó a ambos demonios de su ansiada libertad. Crash, 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 rompiendo un par de árboles en el proceso. Gracias a las habilidades adquiridas durante el mes de brutal entrenamiento, Rias y Ryu pudieron conseguir caer de pie, gran logro considerando que en las semanas anteriores este par terminaba inconsciente. Colocándose en posición de batalla rápidamente, esperaron tranquilamente el inevitable enfrentamiento. El diablo apareció. Vestido con el habitual uniforme masculino de la Academia Kuo, el príncipe de la masacre bloqueaba la salida con una expresión neutra. Diabolos Gear. Bost. Groar. Sin esperar ningún comentario, Ryu se lanzó al ataque, seguido inmediatamente después por Issei. Había que admitirlo, el taijutsu del joven Youdo había mejorado mucho. Con un potente salto llegó a donde el castaño, dando una patada con su pierna derecha que el asesino bloqueó con su antebrazo derecho. Sin darle un respiro, el joven Gremory intentó dar otra patada con su pierna izquierda, siendo nuevamente bloqueada por el antebrazo izquierdo del diablo. Bost. Usando el antebrazo del monstruo como apoyo, el castaño dio una mortal hasta quedar a una buena distancia de su oponente, agachando su cuerpo en el momento justo que su maestra lanzaba unas cuantas ráfagas de poder demoníaco. Esquivando tranquilamente la letal andanada de energía carmesí, el diablo corrió en dirección a sus víctimas a tal velocidad que lograba crear imágenes residuales de su persona. El castaño peón lo imitó, pero a diferencia del diablo aún no lograba crear imágenes residuales. Debía de aumentar su velocidad. Bost. Dando nuevamente un salto, el peón Gremory dio dos patadas consecutivas en dirección al rostro del castaño, quien al igual que en la anterior ocasión bloqueó estas tentativas con sus antebrazos. Pam, pam, pam. Aterrizando en el suelo, Ryu volvió al ataque con un jab directo al rostro del diablo, siendo su puño desviado por el antebrazo derecho de su oponente. El diablo atacó con un golpe directo a la cara de su oponente, quien imitando a su maestro desvió su puño con su propio antebrazo. Bost. Pam, 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 pam. Los golpes iban y venían a una rapidez asombrosa, ambos contrincantes sonreían de oreja a oreja. Definitivamente estaban disfrutando el combate. Rias se les unía ocasionalmente con unas potentes ráfagas de poder demoníaco en dirección al diablo, pero solo bastaba un sencillo movimiento de piernas para esquivar esos lentos ataques mágicos. Ciertamente eran poderosos, un demonio normal no saldría muy bien librado si una de esas concentraciones de magia llegaba a darle, e Issei y Ryu sabían eso a la perfección. Los recuerdos de lo compartido en el mes llegaban a sus mentes a cada minuto que se prolongaba el encarnizado combate, y a pesar de no ser precisamente buenos recuerdos los tres demonios no podían evitar formar unas discretas sonrisas. Bost. Aún recordaban cómo en las primeras semanas de entrenamiento Rias tenía una puntería malísima, acertando a puros árboles y por una extraña intervención divina a su objetivo que para su gran desgracia y vergüenza era el pobre Ryu. ¿Cuántas cicatrices creamos en esos lejanos días? Heridas mortales, cortes profundos, agotamiento mágico. ¡Ay, qué recuerdos! ¡Pam! Un golpe certero bloqueado por Ryu hizo que el diablo replanteara su estrategia. Realizando una mortal que dejaría en vergüenza a cualquier medallista olímpico, el diablo se posicionó detrás de Rias, quien rápidamente se volteó, para apreciar un borrón negro castaño moverse a una velocidad de miedo alrededor de ella y su querido siervo, haciendo imposible su localización. Bost. Por lo menos para ella. Ryu, quien siempre era el que tenía que enfrentar al diablo en combate mano a mano, se había acostumbrado completamente a su velocidad. Cierto es que no lograba reaccionar a la velocidad tipo rey demonio de Issei, pero por lo menos lograba verlo. Logro muy admirable que llenaba de orgullo a su maestra. Derecha, izquierda, arriba, derecha, pensaba Ryu viendo el recorrido del diablo, teniendo extrema precaución en no perderlo de vista ni un segundo. ¡Cuidado! ¡Pam! Gracias a la advertencia de su compañero, Ryu logró a duras penas saltar hacia atrás, salvándose así de una brutal patada en picada que el diablo había intentado propinarle.
Sudor frío. La fuerza de esa patada había sido tal que increíblemente había logrado destruir el suelo donde se encontraba hace unos segundos. Prueba irrefutable que Issei estaba subiendo el nivel de su entrenamiento. Pero él no se quedaría atrás. Inflando el pecho de manera sobrenatural, el peón Gremory creó un pequeño círculo mágico a escasos centímetros de su boca, pequeño truco que la reina de su grupo le había logrado enseñar durante el transcurso del mes. «Oh, eso es nuevo», comentó el diablo para sus adentros, analizando a la volada la función de ese inofensivo círculo mágico. Parece que el pequeño Issei tenía un nuevo truco. Y Rías lo sabía. Desde hace unos minutos la joven heredera comprimía grandes cantidades de poder de la destrucción. El castaño sopló. Explosión. Groar. Estrella de la extinción. Fue el grito de guerra de la heredera Gremory al lanzar su más poderoso ataque. Una gran sábana de ardiente fuego cubrió por completo la zona, quemando todo a su paso. El fuego avanzaba en dirección a la pequeña esfera de energía rojinegra que Rías había lanzado, teniendo como punto de colisión el preciso lugar donde el diablo se encontraba. «Qué interesante», comentó para sí mismo el castaño, viendo cómo los dos ataques se acercaban. La estrella de la extinción de Rías ejerce una atracción gravitacional hacia su núcleo. Las llamas, pase lo que pase, tendrán que ir hacia su dirección. La sonrisa del diablo se ensanchó más al darse cuenta de un terrible detalle. No podía moverse. Qué inteligente. Al comprimir esa enorme cantidad de energía, la atracción de esa esfera se ha incrementado más de lo que preví. Es imposible esquivarlo a menos que suba el nivel, sonriendo de oreja a oreja. Era oficial. Se retractaba de todo lo que dijo. «Me han ganado», susurró suavemente, cerrando los ojos ante el inminente final. «Boom. Kia. Barra». Gritaron al unísono el dúo Gremory al verse arrastrados por la fuerza expansiva de sus propios ataques. Una espesa nube de humo se levantó producto de la colisión de ambos poderes, dejando a ciegas al dúo Gremory. Rías creó un tifón de viento para disipar el humo y lo vieron. Nada. No había quedado nada. Solo un enorme cráter humeante era visible donde antes se encontraba orgulloso el príncipe de la masacre. Esto más que alegrarlos los asustó. Aún sentían esa mórbida sensación de peligro inminente. «¿Dónde está?», se preguntó Ryu, colocándose a espaldas de su maestra en posición defensiva. A pesar del enorme cansancio que sentía en esos momentos, Rías Gremory se colocó inmediatamente en posición defensiva. Si se trataba de Issei, todo podía pasar. «No lo sé, se está ocultando muy bien». Crash. Pam. «¿Dónde?», imitó burlonamente el diablo, agarrando los tobillos de ambos Gremory desde debajo del suelo. «Estoy donde menos lo esperan, niños», jalando con fuerza. Crash. «Ah». Fue el grito que se escuchó por toda la ciudad, ahuyentando un par de palomas en el proceso. Crash. Zam. Pum. Pam. Justo bajo sus pies, exclamó contento el castaño, riendo divertido al ver los inútiles intentos que hacían los Gremory por liberarse de su prisión. Y no era para menos, la situación en la que se encontraban amo y sirviente era muy divertida. Solo las cabezas de ambos demonios era visible, todo lo restante de sus cuerpos estaban enterrados en la tierra. Lo curioso de esto era que parecían cabezas de topos como en esas lindas máquinas de golpe al topo que hay en los arcade. Era tan divertido. No te atrevas. Chilló Rías vergonzosamente al ver al castaño sacar de sus ropas un moderno teléfono inteligente. Flash. Y enviar a Sir Zets Gremory, dijo el monstruo de cabello castaño aguantando la risa al ver los avergonzados rostros de ambos adolescentes. No se pueden mover, ¿verdad? No, ¿qué va?, comentó sarcásticamente Ryu, tratando de liberarse con todas sus fuerzas. Gael, ¿puedes ayudar? Reset. No creo que no, respondió Issei, caminando hacia la salida del bosque. Le diré a sus compañeros dónde se encuentran. Si no quieren ser regañados por Sona, les sugiero que se liberen ahora o llegarán tarde, agitando su mano en señal de despedida. No nos vas a ayudar. Chilló Ryu, incrédulo. ¿Por qué debería hacerlo? Issei volteó a mirar a Ryu como si a este le hubieran salido dos cabezas de las orejas. Ese es el encanto de la aventura. Aventura mis huevos. Rugió furioso el aludido, moviendo con todas sus fuerzas su cabeza. Issei gritó Rías, liberando un poderoso instinto asesino que haría correr por su vida hasta el más valiente de los hombres. Au revoir, mis niños. Nos vemos en la escuela. Canturreó infantilmente el castaño agitando su mano en señal de despedida. Pero qué cabrón. Issei eres un hijo de PT.
Yo también te amo, Rías. Respondió el castaño, volteando solamente para lanzar besitos volados a la cabreada pelirroja mientras caminaba de espaldas. Sep, esto era un día normal en la movida ciudad de Kuo. Lástima que todo lo bueno tuviera que acabar tan rápido. Continuará.